Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Vamos a ubicar en el Evangelio según San Juan para terminar nuestra enseñanza de lo que hemos venido hablando de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 35 al 51. Colocamos en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leerlo de manera antifonal. ¿Lo tienen? Amén. Vemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y dándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿qué es? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Señor, ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, en mi debilidad, en medio de mis aflicciones, en medio de mis crisis, que las conoces bien, Señor. Suplico que me dé la fortaleza en el poder de tu Santo Espíritu para comunicar el mensaje a tus santos, a tus hijos, Señor. Que la comida que se sirve en esta mañana, Señor, esté bien preparada, Señor, y que sea un alimento nutritivo en el corazón de tus siervos, de tus santos, Señor. Gracias te doy por permitirme, Señor, servir a la mesa aquí con mis hermanos. Adoro, glorifico y exalto tu nombre. Gracias, Dios, te doy en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Sabe usted qué es la iluminación en la Biblia? ¿Alguien? Después de haber leído algún pasaje, venga como el conocimiento de lo que pasa. ¿Quiere decir eso? Claridad a los ojos, claridad al entendimiento de lo que acabamos de leer. He oído muchas personas hablar acerca de la iluminación. Según el Nuevo Testamento, Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Muchos creen que la iluminación, que es una obra del Espíritu del Señor, viene por un movimiento sobrenatural sin que el hombre conozca la Escritura. Y ahí estamos en un grave error. Es importante conocer la Escritura para que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Es una bendición que todos necesitemos y la necesitamos, la iluminación, para tener éxito en todo lo que emprendemos.
Y comienzo mi estudio aquí. Hemos venido hablando ¿de quién? ¿Cómo se llaman sus padres? Zacarías y Elizabeth. ¿Dónde creció? Desierto. ¿Qué come? ¿Qué predica? El Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Y para poder entrar, el arrepentimiento, lo que ustedes acaban de decir muy bien. Recuerda lo que estudiamos ya acerca del propósito de la venida de Juan el Bautista. Él vino para dar testimonio de la luz. ¿A qué vino Juan? A dar testimonio de la luz. Si la luz o la iluminación de Dios viniera sin el testimonio de la boca de ustedes, ¿para qué predicar el Evangelio? Se necesita un mensajero que hable de la luz que viene al mundo. Si la iluminación de Cristo fuera algo que cayera encima de uno místicamente, aquellos hombres no habrían necesitado del testimonio de Juan. He pasado unos días difíciles, el abatimiento en mi corazón. Pero así como cuando el Señor le dijo díganle a Juan, los sordos oyen, los ciegos ven. El Señor me ha acercado hombres en esta semana que me han fortalecido el corazón. ¿Para ustedes no es desgastante pensar que lo que se está enseñando no está dando un fruto? Claro, es desgastante, es la raíz de... Pero cuando me acerco y veo los hombres que tienen ese discernimiento de parte del Señor, para uno es un fortalecimiento. Me gusta cuando alguien se me acerca y me habla de la Escritura y está por encima de mí. ¿Me entienden? O sea, he estado estudiando y ya va en un nivel alto. Me gusta cuando hay un discernimiento de parte del Señor al abrir los ojos de su entendimiento. Cuando meditamos en la palabra del Señor, los ojos son abiertos. Quiero que lean por un momento Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. ¿Alguien si lo tiene, por favor? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué es escrito el libro de Juan? Verso 31. Se necesita el testimonio de los hombres para hablar del Señor Jesús. Se necesita el testimonio de Juan el Bautista para anunciar al Mesías. Se necesita que Juan se pare en el río Jordán y unja al Mesías con el agua. Se necesita que, recuerdan que lo vimos, Juan el Bautista está en el agua y la gente viene a bautizarse. Y luego aparece una persona y comienza él a ver que el Espíritu del Señor está en él y él dice, he aquí el Cordero de Dios que hace una conexión con Éxodo. Juan Bautista hace una conexión con Éxodo. Cuando estaban en la esclavitud, ¿lo recuerdan? Para la última plaga, que es la de los primogénitos, ¿qué se necesita? Un cordero para pintar el dintel, es la identificación. Acaba de llegar el Mesías, él dice, he aquí el Cordero de Dios, el Mesías, lo anuncio. Es lo mismo que nosotros como iglesia tenemos que estar anunciando al mundo de Cristo. Y tiene que ser nuestro trabajo de ahora en adelante anunciarle a la gente del Señor, porque los ojos, las manos y la boca del Señor son ustedes. Nosotros somos como pregoneros iguales que Juan el Bautista anunciando la llegada del Rey. Eso es lo que tenemos que estar nosotros enfocados. Cuando no estamos enfocados haciendo eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? Y esa fue mi lucha, y es mi lucha, y seguirá siendo mi lucha. ¿Por qué no estamos hablándole a la gente del Señor? ¿Por qué no estamos evangelizando? Y es parte de nuestra enseñanza el día de hoy. Por eso les dije de los discípulos de Juan. Los versículos
35 al 42 nos cuentan sobre Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Cuando Jesús va hacia Juan, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como resultado del testimonio de Juan el Bautista, dos de sus discípulos deciden seguir al Señor. Usted los va a ver de lejos mirando al Señor. Ellos quieren conocer al Señor. Versículo, vamos a repetirlo, 35. Es lo que dice. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Cuidado cuando dicen siguiente día, porque no es al otro día. Estos sucesos el Señor lo bautiza, Juan Bautista bautiza al Señor y dice: aquí el Cordero de Dios. Después de eso el Señor sale para el desierto. ¿Y cuántos días pasan? 40 días. Y aquí viene. Al siguiente día estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Porque tratamos de pegar eso como en el mismo contexto del bautismo. No, eso fue 40 días después. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguía, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Mesías, Rey. ¿Qué le dicen? Rabí, porque hasta ese momento tienen el nivel con Juan. ¿Y cómo ven a Juan? Como maestro. Y aquí dice que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Él les dijo: vengan y miren. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque eran las 10 de la mañana, la hora décima. Él compartió con él todo el día. Por eso dice: se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Bueno, no me voy a meter aquí tanto en el calendario y en los horarios griegos. Quiero es que miremos algo. Juan tiene dos discípulos. Estos dos discípulos se llaman Andrés y Juan, el que está escribiendo el Evangelio. Estos dos hombres, que son Andrés y el apóstol Juan, habían sido seguidores de Juan Bautista. Ahora siguen al Señor a la distancia, mirándole. Cuando el Señor los ve, les pregunta qué desean, y ellos le dicen: queremos hablar con su merced. ¿Cómo quién? ¿Cómo lo llaman? Rabí, maestro, rabí. El Señor los acoge y responde sus interrogantes. Ellos necesitan saber quién es Él, quién es Jesús. Juan nos dijo que es usted, pero queremos oír de su boca quién es usted. Esto es una parte fundamental en la vida del creyente. El Señor permite que usted investigue quién es Él. Pero para que usted investigue quién es Él, necesita saber lo que la Biblia dice. Si usted no sabe lo que la Biblia dice, para usted cualquier Jesús es bueno. Les decía en la clase pasada cómo me asusta y me aterra a los hombres que caminan con el Señor, que cantan al Señor, pero que resultan dando profecías falsas. Aterrador. ¿Qué están mirando? Ellos pueden estarle cantando a otro que no es Dios. Ojo con eso. Da susto, da nervios. El Señor permite que usted le pregunte. Y cuando tenga alguna inquietud, ¿qué debe hacer? Pregúntele. Pregúntele. Pablo le dijo: Señor, tengo este malestar, este aguijón. Y le contestó el Señor. ¿Qué le dijo? Bástate en mi gracia. Volvamos al texto. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló a su hermano Simón. Y aquí comienza la cadena de evangelización.
Juan, junto con Andrés, van y le preguntan al Señor. Juan nunca olvidó esta característica del encuentro con Él. Cuando usted abre el Evangelio de Juan, Juan dice, y nosotros damos testimonio, testificamos de que Él es. Porque le hicimos una entrevista, le preguntamos y miramos a través de la Escritura y no se nos podrá olvidar. Por eso voy a dejar un registro, dice Juan. Juan andaba con Andrés y eran discípulos de Juan el Bautista. Ahora llegan a ser discípulos del Señor. Repetimos la cita. Juan capítulo 20 versículo 31 y volvemos y la leemos. Mi hermano Alex me ayuda con Hechos capítulo 17 versos 2 al 4. ¿Quién tiene Juan 20, 31? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, bienvenido hermano, nos hacía falta el lector. ¿Dónde andaba? Estas cosas han sido escritas, se testifica. La fe en el Señor es una fe que indaga, que mira. Esto no es una creencia religiosa. Se tiene que ir a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas dan. ¿Qué dice Hechos capítulo 17, mi hermano? Gracias. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Amén. ¿Qué hace Pablo? Biblia. ¿Qué hacen estos hombres? Biblia. Nosotros, como somos una cultura que nacimos sin Biblia, pero que estamos aprendiendo de ahora en adelante a nuestras generaciones, ¿qué les enseñamos? Biblia. Tienen que saber Biblia. Volvemos. Andrés es uno de los que camina ahí con el Señor ahora. Su hermano se llama Juan, quien es el escritor, el otro discípulo es Juan, quien es el escritor de este evangelio. Andrés tiene un papel, como diríamos, detrás de escena. Andrés es la persona que simplemente lleva a la gente a Jesús. Su parte fue bastante pequeña, pero su disposición para realizar esa parte fielmente tuvo gran impacto en la fe. Porque él va y le dice a su hermano: Pedro, encontramos al Mesías. Él va y le dice: es mucho problema ir a decirle a alguien que usted conoce: Jesús ha venido a perdonar los pecados, Jesús ha venido a salvar los hombres. Ese es el testimonio de Juan el Bautista y yo lo creo. Y ahora creo que Jesús verdaderamente limpia de pecados. ¿Hay algún problema en que usted comunique eso? ¿Le faltan amigos? ¿Necesita cambiar de círculo de amigos? ¿Ya mucho cristiano? Pues busquemos entonces inconversos. A ellos es el mensaje. Andrés es el que después, más adelante, ustedes lo ven, le dice: Señor, por ahí hay un muchacho que tiene 5 panes. Ese es el protagonismo de él. Pero fíjense lo que va a hacer. ¿Va a traer a quién? A Simón. Permítanme, me ubico acá. Les decía, al Señor hay que analizarlo, al Señor hay que estudiarlo, porque sin eso tú no entiendes ni comprendes quién es Él. Y como hay veces no queremos hacerlo, Él es tan bondadoso que nos mete en algo que se llama la prueba, la lucha, la dificultad. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Para que le conozcamos. Verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido al Señor Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, le dijo: Simón, hijo de Jonás. Me fascina el evangelio de Juan, porque todo el evangelio de Juan es evangelio de discernimiento. Es un evangelio enfocado al corazón. Es un evangelio donde veo a mi Señor hablando al corazón de los hombres. Andrés va y le dice a su hermano: Simón, el Mesías. Me gusta lo que el Señor dice acá. Juan lo escribe: y le trajo a Jesús y mirándolo, le miró el corazón. Dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Ese nombre Jonás es el mismo Juan en la Biblia. Mirándolo significa mirar dentro de o considerar. El Señor está mirando dentro o llegando al corazón mismo de Simón. El nombre Simón viene de su raíz de Simeón. ¿Recuerdan a Simeón? Es uno de los hijos de Jacob, el cual era conocido por su ira y su naturaleza impetuosa. ¿Y Pedro es así? Sí, así es Simón. Por eso le van a cambiar el nombre a roca, a fuerte. La conducta consecutiva de Simón ciertamente puso esto en evidencia. Y me gusta esto porque quiero analizar algo. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o roca. Ya no será voluble, sino será fuerte. Y esto quiero que lo entendamos nosotros. El Señor ve nuestros pecados y nuestras debilidades, y Él no lo deja saber. Él nos conoce completamente tal cual somos. Tal cual somos, sin tapujos. Él conoce todos tus pecados y las debilidades de tu carácter y del mío. Hay veces pensamos que los que predicamos la palabra somos muy fuertes. Sí, tenemos fortaleza en Dios, pero tenemos otra parte humana que nos golpea durísimo. Durísimo. Para poder aprender a pasar un río, necesito ser golpeado. Por eso es que Isaías dice: si pasares por las aguas, no te ahogarás, y si por la llama, no arderá en ti. Pero tenemos que pasar por ahí, y a veces es duro. Hace mucho tiempo yo pertenecía a una iglesia, y cuando tuve mis problemas llamé a los ancianos de la iglesia, entre comillas ancianos, porque no eran ningunos ancianos, y les dije: hermanos, tengo este problema en mi vida, en mi corazón. Me dijeron: hermano, usted que sabe tanto, no puede solucionar sus problemas, mucho menos nosotros que no sabemos ni mu. Esa fue toda su respuesta. Toda su respuesta. Y ahí quedaron plasmados con eso, porque los dichos de su boca fueron envueltos. Y es importante que nosotros aprendamos a ayudar. Sea el siervo, oye, suena ridículo, no el siervo más grande. No hay siervos grandes. Nosotros solo servimos. Siempre hay que tender la mano, hay que ayudar, porque nosotros no sabemos en qué condición nos hemos de ver el día de mañana. Participamos de una humana naturaleza, y no porque la naturaleza humana sea mala, sino que nuestra naturaleza humana fue contaminada por el pecado. Y hay veces estamos deprimidos, pero el Señor nos conoce. Él conoce todos tus pecados y debilidades de tu carácter. Él conoce algunas de las cuales aún no nos hemos dado cuenta que las tenemos, pero seguimos este caminar. Si tú le sigues, Él te va a ir mostrando a medida que puedas las cosas, a medida que se puede, las cosas que te avergüenzan, lo que es doloroso, y Él nos va a ayudar a salir en medio de todo. Nos va a ayudar a salir. Lo cantamos hoy. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y me fue necesario poner mi mente y mi corazón en todo lo que está transcurriendo en mi vida y decirle: todo es tuyo, Señor, y solo tú sabes lo que estás haciendo.
Quisiéramos siempre estar fuertes, ¿no? Pero hay un texto en la Biblia que dice, digan el débil, porque nos visita la debilidad. Por eso les decía que la iluminación y el conocimiento vienen, pero a través del estudio. Por eso están los escritos. A través del estudio, aunque viene la debilidad, yo sé que mi Redentor vive. No tengo elefantiasis, gracias a mi Señor. Esas palabras, ¿quién las dijo? Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Job, enfermo, mueren sus hijos, llagado, la esposa lo abandona, como cualquier esposa que no conoce al Señor, porque en el momento de la debilidad de su esposo, ¿qué debe hacer? Me duele, pero voy a luchar junto a él, no lo voy a dejar, porque entiendo que es parte mía, es importante. Entonces Andrés llama a Simón, y Simón, ya vea, están evangelizando. Simón llega a conocer al Señor. Ahora viene otra parte. Vamos a Juan. Andrés y Simón tienen un amigo que se llama Felipe. Según la cultura ya se han relacionado con el Señor ya conoce a Felipe, solo que no le ha hecho el llamamiento. El texto dice, no olviden el 42, pidan sabiduría al Señor, no teman al discernimiento, no teman hablarle a la gente al corazón. El Señor muestra los corazones. Y estoy de acuerdo con la palabra de revelación, yo estoy totalmente de acuerdo, yo no le temo a eso. ¿Le huyo a las falsas profecías? Pero ustedes tienen discernimiento. Hay veces yo me siento a hablar y yo los escucho a ustedes cuando me dicen, no, mi hermano, así no es. Un ejemplo, no, estoy aburrido y voy a correr. ¿Qué días habla con un hermano? Voy a correr por allá al fin del mundo. Y me dijo, hermano, el problema no es el fin del mundo. El problema es tan. Me gusta cuando son puntuales. Llegan a la parte donde tienen que llegar. Importantes, unos miran eso, otros miran la contaminación espiritual, otros vienen y me fortalecen cuando me dicen, hermano, estuve estudiando. Oiga, yo nunca lo había visto, pero me están fortaleciendo. Eso es parte del crecimiento en la iglesia. El Señor Jesús llama a Felipe, y aquí tengo pues, pero claramente pareciera que Andrés y Pedro lo presentaron primero. Felipe, a ver, Andrés se trae a Simón, ellos presentan a Felipe, ya llega Felipe caminando con ellos. Ahora Felipe, ¿a quién va a llamar? A Natanael. Jesús se encuentra a Felipe, que es de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y aquí tenemos un problema con un versículo que usted lo resuelve en su casa. Para eso es la iluminación, porque en otro lugar dicen que es de Capernaum. Y eso son dos cosas totalmente diferentes, pero nos quedamos acá. El Señor encuentra a Felipe, que es de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida está a la orilla norte del mar de Galilea, cerca de Cápoli, la región de las 10 ciudades griegas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque es parte de nuestros próximos temas. Ahora, ¿por qué les digo de Decápoli? La región de las 10 ciudades griegas que están al este del río Jordán. Esto puede explicar los nombres griegos de Felipe y Andrés. Más tarde nos van a ver cuando un grupo de griegos quiere ver al Señor, ¿a quién le van a pedir? A Felipe y Andrés. De la misma manera en que Andrés le dio testimonio a Pedro, Felipe le da testimonio a Natanael. Le dice, mire lo que dice el texto: su merced bien pudo haber crecido en una iglesia, llámela como quiera, vamos a llamarla la iglesia católica, pero eso es su kinder, párvulos y kinder. Usted tiene que avanzar. Usted pudo haber crecido en una iglesia también cristiana, pero debemos avanzar. ¿Me están escuchando? Esos hermanitos que yo no entiendo y que yo no aprendo, usted es un sinvergüenza. ¿Me lo oyeron? Es que yo no entiendo nada. ¿Por qué quiere hacer quedar en ridículo al Espíritu de Dios? ¿Por qué?
¿No es él quien enseña a todos? No, es que a su merced le interesa más la parte chismosa y corrompida de su carne que la parte de la visión espiritual en el Señor. Usted métase a leer y que aprende, porque usted tiene un instructor. ¿Quién es? El Espíritu del Señor. El Señor Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿qué tengo? Ociosidad. Ociosidad. Y puedo ser parte del problema en la iglesia en lugar de ser parte del desarrollo en la iglesia. Así es que sacúdase de eso, pídale perdón al Señor y hacia adelante. Porque los discípulos vienen evangelizando. Felipe le da testimonio a Natanael. Versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Entran los discípulos. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Quiero que abran sus Biblias, Deuteronomio capítulo 18. Voy a leer desde el versículo 15. Es lo que Moisés, en la inspiración del Espíritu, les dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Esta es la palabra que se sabe en la mujer samaritana. Esta es la palabra que se sabe en todo Samaria e Israel. Y es la palabra que también se sabe en Jerusalén y en Judea. El Señor levantará un profeta conforme a Moisés, conforme a todo lo que pediste a Jehová Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego. Verso 17. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Y todo el pueblo de Israel quedó prensado con esta palabra, esperando al profeta que ha de venir. Todo está escrito en la palabra. Por eso el Señor viene a cumplir la escritura. El Señor viene a cumplir la escritura. No debemos perder nunca esto de vista. Vámonos con Natanael. Me gusta porque Andrés y Juan se van de investigadores a analizar al Señor y son convencidos de que es el Mesías. El Señor viene hablándoles al corazón de cada uno de ellos. Y ahora viene un momento hermoso y decisivo. Aquí ya tenemos a un hombre estudioso y que sabe la Escritura. Ellos dijeron: el Mesías llegó, el Mesías prometido, lo que tanto nos dijeron. Y están corriendo los discípulos detrás, pero Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Perdóneme, leí mal. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ven. Esto para los hermanos que dicen: yo no sé tanta Biblia como el hermano Juancho o como la hermana Juana. ¿Qué dice Natanael? ¿Puede salir algo bueno de allá? ¿Y qué le dice Felipe? Camine, mire, hable con él. Sencillo, vamos a la reunión, vamos a la iglesia. No se ponen esa contienda doctrinal de si primero el huevo o primero la gallina. No se meten en él. Camine, hable con él. Camine, hable con él.
Y eso es bueno para que usted lo aprenda. No hay argumento para que usted no evangelice. Tiene a Andrés que llama a su hermano. Simón llega mostrándose y el Señor y lo dejó quieto. Porque para cada persona hay un llamamiento contundente de parte de Dios. Ahora viene Felipe. Felipe, poca teología, pero mucha unción. Camine Natanael. Pero, claro, Felipe le dijo, no, es que es hijo de José de Nazaret. Y entonces Natanael sacó su confesión de fe. Y dijo, no, pero de Nazaret no puede salir nada. No puede salir nada. Natanael es otro que solamente aparece aquí. Y vayan a Juan capítulo 21, verso 2. Imagínense esa bendición tan hermosa. Lo vemos abriendo el libro y está cerrando el libro. Alguien que lo lea. Hermana Ainara. Estaba junto Simón, Pedro, Tomás llamando el divino Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus. Ahí en la resurrección vemos a Natanael y nos dice que Natanael era de Caná de Galilea. Solo aparece 2 vecesitas, pero es un hombre entendido. Biblia, Miqueas, hace profeta, ustedes como lo han leído seguido, ya cae de una ahí en el libro. Miqueas, capítulo 5. Génesis, Éxodo, Miqueas, Apocalipsis. Pobrecito Miqueas, mi hermano lo lee, por favor. 2. Qué pena con Miqueas, hermanos. Pero tú, Belén Éfrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. ¿De dónde tiene que venir el Mesías? Belén Éfrata. De Belén. De Belén. Por eso es que Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Como les decía, Felipe no discute con Natanael, sino que le responde con una invitación. Vamos, camine y escuche y usted pregunta, en vivo y en directo. Y hay que aprender de Felipe. No mucha gente ha entrado al cristianismo discutiendo. Ojo cuando hablo de cristianismo, ¿no? Más bien hablo del camino de la salvación con el Señor, porque el cristianismo hoy en día es cualquier cosa. Hoy en día es cualquier cosa nos llaman cristianismo. ¿Qué días iba por una calle y vi una suciedad en el piso y dije, eso es de un perro? Y dijeron, no, eso es de cristiano. Solo para que compare las palabras, cómo las utilizan. Entonces, los que siguen al Señor, los de la fe, los de la salvación. Salvación solo hay en el Señor Jesús. No hay nadie más. María no puede salvar, José no puede salvar, las santísimas almas no pueden salvar porque son almas. El único que salva es Dios. No me gusta lo que me dice, tengo que hablarle la Biblia, tengo que hablar la verdad porque a eso me llamaron. No le vuelvo a saludar, tranquilo, seguiremos orando para que el Señor toque su corazón, porque mi objetivo, tal como Juan llamaba al arrepentimiento a Israel, les dijo, ustedes si bajan al agua demuestran que son impuros, y si son impuros está abierta la puerta para ustedes, pero si no demuestran que son impuros, no hay puerta abierta. No hay puerta abierta. Por eso los fariseos no bajaron al agua, porque jamás se podían considerar impuros. Su mentalidad no los dejaba, pero el pueblo sí bajó.
47. Mi Señor es hermoso. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow. No estoy viendo a Natanael como una persona muy correcta. Estoy tratando de discernir lo que el Señor dijo. ¿Qué piensan ustedes que el Señor está diciendo? Conoce la palabra. Perfecto. Les decía, Natanael no discute con Felipe, sino que le dice: vamos. La única manera de convencer a alguien de la supremacía del Señor es enfrentarlo con el mismo Señor. Lo he dicho siempre. Si al Señor le gustaran los chocolates, ¿qué le traería a usted? Chocolates. Usted no le va a venir con mazorcas ni papas. Al Señor le gusta, ¿qué le gustaba comer? Cuando resucita, ¿qué come? Pescado. Al Señor le gusta el pescado. No le traiga pollo por usted. ¿A qué me refiero con eso? El Señor vino para dar su vida en salvación del hombre. ¿Qué debemos hacer? En agradecimiento, invitar a los hombres a que conozcan al Salvador. Invitarlos. ¿Dónde estamos que no estamos invitando? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos mirando? ¿Perdió su agradecimiento hacia el Señor? ¿No está agradecido? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? No habría sido fácil para él aceptar inmediatamente el hecho de que el Mesías hubiera de estar relacionado con la vecina ciudad de Nazaret de Galilea. La pregunta de Natanael daba a entender que aquella ciudad, la pregunta que hace Natanael, aquella ciudad no tenía nada que la recomendara escrituralmente como un lugar del cual se pudiera esperar la venida del Mesías. Eso es lo que él está diciendo. Nazaret no podría ser la ciudad de la cual hubiera de venir el que había sido predicho en la ley y los profetas. Este Natanael conoce la escritura. Cuando el Señor ve a Natanael, siempre no pierdan de vista. Cuando Jesús, ¿qué? Vio. En toda la Biblia usted verá el Shema. ¿Recuerdan el Shema? Ver, oír y entender. En toda la Biblia esos sentidos están relacionados. Vio, abriendo su boca les dijo. Escuchó, mirándolo fijamente. Y aquí, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Porque su Señor es un Señor que se deja preguntar. ¿Me está entendiendo? Es una relación con un maestro que usted le puede preguntar lo que sea, él le responde. Su merced cree que es un versículo ahí que clama a mí y yo te responderé. El Señor responde. El Señor responde todas nuestras oraciones. El problema es que yo no sé escuchar cuando Él me responde, porque yo oro acá, me paro y me voy. Tengo que esperar un momentico. ¿Saben lo que es la esencia de la oración, no? La esencia de la oración es: tú vas y hablas con el Señor, abres la escritura y el Señor te habla. Y cuando Él te habla, tú meditas en lo que Él te habló y luego entras a hablar con Él. Esa es la esencia de la oración. Que tú puedas hablar con Él lo que Él ya te dijo. Como no meditas en la escritura, la bendición puede estar ahí, pero como ciegos al mediodía, puede estar. Tratan de palparla, pero no la hallan. Porque necesitamos la iluminación en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué abre los ojos al hombre? La palabra de Dios en el testimonio del Señor Jesús.
Cuando el Señor Jesús vio a Natanael, dijo: mira, un israelita, de quien no hay engaño. ¿No hay engaño en qué? ¿Respuestas? Un verdadero israelita, los israelitas conocían la palabra. Que es difícil de mentirle porque está bien cimentado. Perfecto, muy bien. Pero siempre anclense al versículo anterior. ¿Qué fue? Claro, él tiene razón. Él leyó Miqueas. Él sabe lo que dice Miqueas. Nosotros no sabemos qué dice Miqueas, pero pronto lo vamos a saber porque lo vamos a leer. Y ahí es donde dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Por esa frase que dice, no porque Natanael fuera un hombre perfecto, porque el único perfecto sobre la tierra es, y hay veces nos equivocamos. El nombre Israel significa uno que contiende y persevera en la contienda con Dios. Cuando Jacob luchó con Dios, ¿recuerdan lo que pasó? Ahí es donde le cambian el nombre, cuando persevera, cuando viene la lucha. ¿De dónde me conoces? ¿Nazaret? Recuerden, no hay cosa mejor para un maestro que el discípulo le pregunte, y hay veces se contradiga el mismo discípulo, de tal manera que el maestro lo lleve a la iluminación. Importante. ¿Entendimos el contexto? Lo repito. Cuando el Señor Jesús vio a Natanael, dijo: miren un israelita en el cual no hay engaño. Y voy a Israel, ¿qué significa? Significa uno que contiende con Dios, que persevera en la contienda. Y fue el nombre que se le dio a Jacob después de que éste hubo luchado con un ángel para conseguir la bendición. Luego dice: ¿cómo es que me conoces? Por eso dicen que el Evangelio de Juan habla de la divinidad del Señor, ¿no? Pero es guiado por su Santo Espíritu, es guiado por su Santo Espíritu. Hemos estado y vamos a mirar esos puntos de cómo el Señor Jesús, como hombre, necesita ser bautizado por el Espíritu para tener discernimiento. Y Él camina como hombre. Y cada vez que hay cuando la Biblia dice porque Él no tiene necesidad de que nadie le diga qué hay en el corazón del hombre, es porque Él caminó sujeto al Espíritu del Señor, para como postrer Adán vencer. Él no viene a vencer como Dios, porque Dios no necesita darle pruebas a nadie. La Biblia dice que Dios no puede ser. Cuando hablamos de la tentación del Señor Jesús, hablamos del hombre. El hombre que necesitó sujetarse a la palabra de Dios y buscar la guía del Espíritu del Señor. No estoy quitando la divinidad del Señor, solo le estoy diciendo: mírenlo como hombre. Tiene que ser tentado como hombre. Sufre en la cruz como hombre. Yo una vez escuché esa doctrina rara de que el Señor pudo soportar todo en la cruz porque era Dios. Por favor. Por favor. Es importante entender a Jesús como hombre que viene a rescatar a los hombres. Dice la Escritura que Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió. ¿A quién socorrió? A la descendencia de Abraham, o sea, los hombres que van a tener fe. No a todos los hombres, a los descendientes de Abraham, los que van a tener fe. ¿Cómo es que me conoces?, dice Natanael. Antes que Felipe te llamase, mientras estabas debajo de la higuera, te vi. Mira que el Señor iba, aquí hay una parte alta de allá hay un árbol, y el Señor pasó y lo vio. ¿Qué será lo que quiere decir el Señor? ¿Me van a ayudar? Conocía las Escrituras, sí, Señor. Sentarse en la higuera es sentarse a estudiar la Escritura. Pero vamos más para allá. Usted es una iglesia del Señor. El Señor nunca vio a Natanael así mirándolo, que lo vio allá sentado en el árbol.
Así como los adivinos cuando lo ven a usted pasar por ahí, hermano, siento del Señor, lo vi como un día pasando por el Diana. ¿Se ha oído esos profetas así? Parlanchines. No, el Señor nunca vio a Natanael así físicamente, sino en el espíritu lo vio y vio que era lo que estaba haciendo. Por eso viene el golpe tan brutal para Natanael. Ayúdeme. Se refiere a algo del sacerdocio que estaba sujeto al Perfecto, sacerdocio. perfecto, sí señor. ¿Qué más? ¿Cómo lo supo? Que ya habíamos hablado aquí. Por la escritura. Muy bien, mi hermano. Ah, porque lo vio también. Ese es el discernimiento, la iluminación. Todo está escrito para que los hijos lo tomen. ¿Qué más? Ayúdenme. Ya el hermano dijo el sacerdocio. El Señor le dice: antes que Felipe te llamase, mientras estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaba hablando Natanael con el Señor? ¿Qué estaba mirando? ¿Qué era lo que había en el corazón de él? Porque la respuesta de te vi fue algo que él clamó. Algo que clamó Natanael. Sí, ¿qué era lo que estaba pensando él? ¿Y qué más? La higuera representa el sacerdocio. Y él como un fruto de esa higuera. Natanael es un fruto de la higuera. Y está pensando en el sacerdocio y está pensando en el Señor. Y se está viendo cobijado en el sacerdocio esperando al Señor. Y me imagino, ya eso es especulativo mío, que le diría: Señor, mírame, ayúdame. Y por eso el Señor le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es importante, las palabras en la escritura, ellas solitas dan la claridad. La Biblia se interpreta ella misma. Nunca la vamos a sacar del contexto. Había algo tocante a la razón por la cual él estaba debajo de la higuera, como fruto de ella. Y miren, mis hermanos lindos, Juan capítulo 1, versículo 47. Para leerlo dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Está contendiendo, está en la lucha. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respuesta de Natanael cuando dijo: ¿puede venir algo de Nazaret? ¿Qué dijo Natanael? Se desbordó este hombre ya. Primero, rabí, maestro. No llama a nadie maestro. Segundo, eres el Hijo de Dios. Y tercero, el Rey de Israel. Qué confesión más impresionante. Solo con eso. Porque cuando el Señor viene y desenmascara lo más entrañable de nosotros, viene la bendición de ser libres. Viene la bendición: puedo confiar en ti, puedo, Señor. Por eso, cuando un creyente, y todos a veces andamos con ataduras, nos toca hacer una mirada introspectiva y ver la causa de las ataduras. Yo cuando entro en una lucha tengo que ir a mirar y el Señor me dice: no se me haga, James, no se me haga. Mire donde su pie pisó y donde su ojo miró y donde su corazón divagó. ¿Dónde estuvo usted? Ah, bueno. Por eso su estado espiritual, por eso sus famosas depresiones, por eso esto y por eso lo otro. Y ya no le he dicho que no. Pero como Él no me condena, sino que me llevas a la restauración, me dice: ¿cuántas veces tienes que llorar? Habrán momentos en que te contestaré inmediato, pero habrán momentos en que duraré medio día.
8 horas. Te puedo dejar ahí hasta que entiendas que yo no te quiero ahí. No quiero que sufras en ese mal. No quiero que sufras en ese pensamiento. Porque esa es la obra del Señor en nosotros. Es la obra del Señor en nuestras vidas. Les decía al inicio, la misericordia que acompaña al creyente que sufre es la que se manifiesta cuando otro creyente está sufriendo. Natanael dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y aquí viene, señores, cuando su merced mira la escritura detenidamente, usted lo único que puede tener es un romance con su Señor mirando lo que él hace. Después de que el muchacho está arriba y trata de contender, ahora lo baja. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Qué impresionante. Si usted quiere conocer el corazón del hombre, el corazón del Señor, porque el corazón del Señor, yo andaba buscando eso la vez pasada. Señor, yo quiero conocer tu corazón, quiero verte, quiero entenderte, quiero ese discernimiento. Me fui a Mateo y no lo veía, pero el maestro. Luego me fui a Lucas y Lucas me muestras al Señor en otro ámbito. Y me voy con Marcos y tampoco lo vi, pero cuando entré en Lucas, en Juan, lo vi. Vi al Señor ministrando el corazón, veo el corazón de mi Señor, veo el corazón de Él, cómo se duele, cómo se regocija, cómo ministra a la gente en amor. Ahí fue donde yo lo vi, ahí fue donde vi al Señor. Y es importante que usted vaya a la Escritura sin pensamientos raros, solo buscando a su Señor. Yo quiero aprender de Él, yo quiero aprender discernimiento, yo quiero aprender cómo es que Él trata a las ovejas, cómo es que las ama, cómo es que coge al estudioso y luego lo baja y lo sienta en un lugar espacioso y firme para que no se caiga. Le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Quiero repetirles algo ya para terminar. Los rabinos hebreos son los que buscan los discípulos. Los rabinos hebreos son los que buscan los discípulos. Jamás llegó uno a buscar al Señor. Y ninguno pudo ser discípulo si el Señor no le hubiera dicho: sígueme. Recuerde que la palabra sígueme es matriculada en mi escuela. Y era un honor que le dijeran: sígame. Y así le dijo a ellos. ¿Me entendieron lo que les acabé de decir? Es un honor para nosotros ser discípulos del verdadero rabí. Es un honor. Es un honor que nos dice: síganme. Nunca les hará falta nada. Vamos. Quiero que ustedes se sienten junto a María a mis pies y escuchen la palabra. Porque María se sentó un día a los pies, Marta y María, hermanas de Lázaro. María se sentó a los pies del Señor y Marta se incomodó y dijo: ¿cómo así? Si son discípulos, los hombres son los discípulos del Señor, no la mujer. Y el Señor voltea a mirar a Marta y le dice: Marta, turbada y cargada, ¿por qué? Esta escogió la mejor parte. Y eso es lo que el Señor quiere, que estemos a los pies de Él. Y hasta que yo no entienda el lugar que tengo en el Señor, no puedo dar lo mejor de mí para Él. Somos escogidos por Él. Hay hombres que no están caminando con Él. Es deber de nosotros anunciar el Evangelio. Es deber de nosotros anunciar el Evangelio, es hablar de la persona que usted ama. Eso es hablar del Evangelio. No podemos callarnos. Le repito, no es el discípulo quien encuentra al Señor. Es el Señor quien busca al discípulo y lo llama. Un poco antes Andrés identificó al Señor Jesús como el Mesías, en el versículo 41. Ahora Natanael identifica a Jesús con 3 títulos: Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel. Impresionante. Y si hiciésemos un estudio sobre Natanael bien profundo, encontraríamos cosas
Porque este hombre, este muchacho, no sé qué edad tendrá, se identificó de una con el Señor. Se identificó. Aquí ya como dato histórico, versículos 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees cosas mayores que estas? Verás. Se dice que el versículo 50 es donde termina el capítulo y el versículo 51 es el inicio para las bodas en Caná de Galilea. Le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya terminó con esto. De cierto os digo. ¿Qué significa eso? ¿Señora? Ah, bueno, sí, ¿qué más? Cuando es cierto, o sea, que hice varias veces porque está confirmando lo que está. Sí, señor, así es. Recuérdenlo, cuando usted lea la Biblia, hay un evangelista, no recuerdo si es Mateo, que dice que el Señor, miren lo que hacía Mateo, dice: y el Señor subiendo al monte abrió su boca y les enseñó diciendo. Le tenía tanto el ojo puesto al Señor que a él le llamó la atención ver que el Señor abre su boca para hablar. Punto número 2, no hay palabra del Señor que no sea eterna. No tomen las palabras del Señor tan rápidas. Todo lo que Él dice, porque es eterno, es eterno. Ninguna palabra cae en tierra. Así es que mucho cuidado con lo que usted lee de lo que el Señor dice. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿Qué significa? Acceso directo al Padre. Acceso directo al Padre, muy bien, hermano. ¿A través de su Hijo? ¿Por la puerta de Él? Arrepentimiento. No puedo desligar, miren, nosotros como iglesia cristiana tomamos a los hermanos y los bautizamos en agua porque es un ritualismo de lo habitual. Un ritual de lo habitual. ¿Qué le enseñamos al hermano con eso? Se le dice: no, ahora que usted se bautizó, ya va a venir el Espíritu del Señor para hablar en lenguas, su vida va a cambiar. ¿Qué significa el bautismo en agua? ¿Qué significa el bautismo en agua? Que soy pecador, que me identifiqué un día con Él por la fe y ahora estoy haciendo este acto simbólico. Es eso. Porque el bautismo en el Espíritu no requiere agua. Por eso les digo que Romanos capítulo 6, que se utiliza tanto para el bautismo, no hay agua en él. Pero todo hombre tiene que entrar simbólicamente por el bautismo en agua, que es el arrepentimiento, para recibir el bautismo en el Espíritu. Lo que hacía Juan el Bautista. Sí, es esa escuela, sino que nosotros lo llevamos a la inversa. Usted ya conoció al Señor, camina con el Señor y usted dice en obediencia que ya conozco quién es mi Señor, me identifico con Él y bajo a las aguas. ¿Sí está entendido? Porque es que nosotros hay veces lanzamos una doctrina pero no entendemos el objetivo. La puerta del cielo, la puerta del Evangelio se abre pasando primero por el Jordán, para luego ir al Calvario. Por eso la lucha que había entre los estudiosos y pensadores, con todo respeto, eso sí lo digo, que era primero el nuevo nacimiento, la regeneración, pero eso es debatir cuando estoy alejado un tricito de la Escritura, solo por conceptos. Vuelvo otra vez. El Señor viene a mí. El Señor viene a mí. ¿A través de quién? De ustedes. ¿Cómo llega el Señor a Pedro? A través de Andrés. Y ¡pah!
¿Cómo llega Natanael? A través de Felipe. ¿Qué es lo que le estoy comunicando? Usted es una pieza fundamental en que los hombres lleguen al Señor. Usted es una pieza fundamental, porque así inicia el Evangelio. Por eso el Señor dijo, cuando usted no le predica el Evangelio a alguien, está reteniendo sus pecados. No le está dando la oportunidad de que se salve. No hagan eso. Abran la puerta, tienen las llaves, evangelicen, hablen de mí. Y es importante. Nosotros le predicamos a la gente, llevamos a la gente a la contrición de corazón para que se arrepienta y diga, ¿ahora qué hago? ¿Cree en el Señor Jesús? Y será salvo. Esa es la puerta de entrada. Cuando un creyente se bautiza, es recordando lo que ya se hizo atrás. Hubieron otros creyentes que no se bautizaron por agua. Por eso la pelea del bautismo en agua. ¿Por qué andan peleando por eso? ¿Por qué? Hay creyentes que no se bautizan en agua. La pregunta es ir a cuestionarles a ellos por qué no lo han hecho. Y si la respuesta es muy válida en el Señor, no hay ningún problema. ¿Me están comprendiendo? Por eso decimos que nosotros no somos bautistas, porque nos tocaría defender el bautismo a capa y espada. El bautismo que más vale para nosotros es el bautismo en y por el Espíritu Santo. Porque hay gente que se zambulle en el agua y se bautizaron en la comunidad de la hermana Magola y salieron de allá y ahora se bautizan en otra comunidad y van a otra comunidad y se bautizan. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y si nos metemos donde los menonsimos, los menonitas, entonces tenemos el anabaptismo, doble bautismo. Es importante entender que cuando una persona baja las aguas es porque dice, reconozco que soy un pecador y que el Señor un día derramó su sangre por mí y que esto lo hago en una identificación. Es importante, esa es la doctrina de Juan el Bautista. Esa es la doctrina, bajen a las aguas porque ustedes están sucios y necesitan este baño, porque este baño no los va a limpiar, pero este baño los va a acercar al limpio de corazón, para que los ayude a entrar. Por eso está hablando aquí el Señor de la puerta. Jesús es en la escalera entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Mi hermano, esto cuesta entenderlo. Solo hay un mediador. Nadie más puede hablar. Solo hay un testimonio claro en la tierra para que el hombre se salve. A mí no me interesa si usted cree en la ruda, en la hierbabuena, me tiene sin cuidado. Usted tiene que rendirle su vida al Señor para que pueda ser salvo. Y si está escuchando la voz del Señor en arrepentimiento para que venga a Él, dele gracias que lo está escogiendo como discípulo. Dele gracias. Porque solo el Maestro escoge sus discípulos, a los que Él quiere tener en su mesa, con los que Él quiere compartir todos los días, con los que se regocija. Y me falta acá uno, ¿quién estaba acá? Así, porque siempre que su merced y yo me salgo de la comunión, queda el hueco. ¿Quién no vino? ¿Quién está ausente de nuestra comunión? Ustedes saben lo que es comunión, ¿no? Es esa parte íntima donde comemos con el Señor, donde nos regocijamos, donde llego yo con mis ínfulas y me mira a los ojos y me dices, ¿dónde estás parado? Y me baja. Y cuando estoy bajo de nota, me sube. Porque Él es el Maestro. Él solo sabe lo que esta oveja necesita. Solo Él sabe lo que tú necesitas. Y si te necesitas subir, te sube. Ven para acá, ¿dónde estabas? Nos hacía falta, ¿cierto, muchachos? Todos, sí, Señor, sí, hacía falta. Y el prepotente y el orgulloso dice, bájate de ahí. Tú sí eres, siéntate en la silla de atrás. Porque se sentó en la silla de adelante. ¿Ha oído la enseñanza de Él? El Señor dice, cuando vayas a la reunión,
no te sientes en la silla de adelante, no sea que llegue gente importante y tengan que decirte, siéntate atrás. Lo mejor es, siéntate atrás, es un simbolismo, ¿no? Hablándole al corazón orgulloso. Siéntate atrás, es mejor que te manden a venir hacia adelante y no que te estés adelante y te manden hacia atrás. Obvio que el Señor no está hablando de ubicación de silla en la iglesia, está hablando del corazón. Y es importante entender lo que el Señor nos viene enseñando. Por medio de Él nosotros podemos llegar a Dios. Por medio de Él Dios llega a nosotros. Por medio de Él el cielo está abierto para usted y para mí. Por eso todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. Y cada día que le voy conociendo voy entendiendo. Aquí como están arreglando allá la casa donde estoy viviendo. Y qué difícil para algunos de ustedes decir, eso es del Señor, eso no es mío. Porque cuando estaba cantando veía ya todo y el Señor me hacía entender, yo estoy ahí, sígueme cantando, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. O sea que eso de quién es, de Él. Y a nosotros nos cuesta muchísimo desprendernos, muchísimo. ¿Qué hemos venido aprendiendo de Él? Es que esto es mío, es mi casa, es mi carro, perdón. El discípulo del Señor es un discípulo de Él. Por medio del Señor Jesús podemos llegar a Dios y echar sobre Él toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga. No hay otro medio para llegar al Padre. Jesús es la única escalera entre Dios y los hombres. Y usted tiene ahí para que estudie también la escalera que soñó Jacob. Porque Jacob tiene ese sueño, ¿cierto? ¿Y a quién se lo está diciendo? En el contexto de los versículos que acabamos de leer, ¿a quién le está diciendo el Señor eso? O sea que Natanael, que estaba mirando, para que el Señor le relacione la escalera de Jacob con la escalera que sé. Vamos a orar, démosle gracias al Señor por su palabra, es una bendición. Espero que su boca se llene de alegría, de alabanza y pueda hablar a las demás personas del Señor. Es importante el crecimiento en la iglesia, es importante que usted también vea caras nuevas, aparte de los que ya venimos caminando. Venimos Juan, Andrés y Simón, pero nos falta un Felipe, un Natanael y los demás que vienen por el camino. Un recaudador de impuestos llamado Leví, que cuando el hombre se convierta va a hacer fiesta y vamos a ir todos allá, va a haber fiesta. Pastor, yo tenía una pregunta. Ahí en el versículo 51 cuando dice, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre él, ¿son ángeles que están en el cielo o somos nosotros cuando vayamos a descender? No tengo como un corto ahí. Es el trabajo del Señor en la vida del hombre. La puerta del Evangelio, o cuando habla de los ángeles, está hablando de el que hace a sus ministros como llamas de fuego. Cuando la Biblia habla de sus ministros como llama de fuego, lo referimos a seres espirituales. Y aunque son seres espirituales, está hablando de nosotros. Nosotros somos los que conducimos por esa escalera. La escalera es Él. Y hacemos que la gente vaya a la puerta. Por eso les decía al inicio que somos nosotros los que conducimos a los demás. ¿Qué necesita para la obra del ministerio? Por ahí hay un hermano que me dijo que iba a dar un testimonio y no sé si lo quiera dar. ¿Qué es lo que necesitamos para la obra del ministerio? ¿Qué necesitas? No me diga dinero, porque eso es una excusa. ¿Qué necesita para hablarle a otro de Cristo? Conocer más a su Señor. Me decía que ella es un hermano. Me dijo, no, nosotros estamos sentados, no estamos haciendo nada, nos estamos preparando. Y ya cuando estemos así viejitos, vamos a decir, ya estamos listos. Pero para irnos para otro lado y no hicimos nada. Gracias al Señor por la iglesia. Gracias al Señor por el sitio de reunión. Pero es necesario evangelizar.
Es necesario llevar las buenas nuevas a la gente porque estamos descuidando una parte. Descuidamos una parte y eso es un problema. Vamos a orar.